a toda la comunidad unapina, a la comunidad iquiqueña, auspiciana y a todos los que nos alcancen ver desde los diferentes puntos del país. Estamos transmitiendo en vivo un conversatorio muy amena, que nosotros lo habíamos partido un poquito antes y estábamos muy cómodos conversando con el encargado de la unidad de inclusión, Freddy Alonso, y el doctor que nos acompaña hoy día, médico integral de salud mental, doctor Carlos Santelices. Les damos muy buenas noches a cada uno de ustedes y les damos el espacio para que puedan saludar a quienes nos vayan a ver, porque esto después lo vamos a transmitir a otros lugares del país. Muchas gracias, Lorena. Bienvenidos todos a este conversatorio. Ojalá que sea de su agrado. Es muy importante conversar estos temas, un poco de salud mental, discapacidad. Es una variable a considerar en esta pandemia. Estamos todos inmersos en esta situación, y qué mejor de ir colaborándonos cada uno y apoyándonos, ya que la gente debe ayudar a la gente. Doctor, ¿nos quiere saludar? Bueno, sí, por supuesto que sí. Muy buenas noches a todos. Me siento muy agradecido de que me hayan invitado a este conversatorio y espero que poderlos orientar un poco frente a la realidad que estamos viviendo, que es bastante seria. Sí. Es un tiempo bien complejo. Es un tiempo complejo, pero todas estas cosas nos enseñan y tenemos que saber cómo salir de cada problema que se nos va presentando. Exacto. Porque así como tiene muchas cosas malas, también tiene muchas cosas buenas. Sí, es verdad, y yo creo que hoy día es una lamentablemente es en base a un alto costo. Es en base a un alto costo porque hemos perdido muchos familiares, amigos. Yo he perdido bastantes amigos. Sí, colegas. Colegas, no acá en Chile, en otros lugares, que es muy buenos amigos. Pero bueno, nos va a dejar una enseñanza y esperemos que nosotros podamos dejársela a nuestros hijos. Exacto. Mira, es una inquietud y una cosa que queríamos hacer con Freddy desde la unidad de inclusión, poder ofrecer estos espacios, porque nosotros creemos en una sociedad que incluye, que incorpora, que colabora, y en este sentido entendemos que la pandemia no se ha vivido igual en los distintos sectores. Eso es lo que más duele. Quizás nosotros tres estamos hoy día en un lugar bien cerrado, tenemos la calefacción necesaria y eso nos permite ver algunos aspectos positivos, pero lamentablemente hay quienes, por más que le busquen lo positivo a esto, es difícil cuando no se tienen las condiciones, ¿no? Así mismo, felizmente nosotros estamos a buen resguardo, la vida no ha sido tan dura con nosotros, pero tenemos muchos hermanos que están sufriendo en estos momentos. En nuestra localidad, en Altos Pisos, una zona muy fría, en Las Tomas, la gente está haciendo lo feo. Sí, es una realidad bien cercana, los tenemos al lado a veces. Pero tenemos que unirnos y tratar de buscar las cosas buenas. Sí. Ya, lamentablemente, quienes debieron direccionar la situación de la pandemia no lo supieron hacer, desde un principio no lo supieron hacer. Y lamentablemente nos culparon a todos, al pueblo, nos culparon como que hemos sido los que, del fracaso, digamos, de toda la situación, y eso no es cierto, eso tiene que quedar bien claro. No tenemos por qué sentirnos culpables, la ciudadanía, el pueblo no tiene por qué sentirse culpable. Yo te voy a hablar desde mi punto de vista. No lo veo como que un gran porcentaje. Yo creo que, pues, estoy exagerando si es un 1% de la población el que no ha hecho caso de la situación. El resto de la población ha tenido que salir por necesidad, por diferentes motivos,
por falta de trabajo. Yo conozco casos de personas que salen a trabajar, que tienen cualquier cantidad de hijos y más encima los multan. Entonces, sí, en vez de recibir apoyo, recibimos golpes de las autoridades, que debe ser todo lo contrario. Quizás lo importante es, entre todos, poder levantar un espectro más colaborativo. Nosotros, independiente que hoy día no seamos la autoridad que está a cargo de la pandemia, pero siempre tenemos la oportunidad de hacer algo por alguien. Y quizás es importante desde los diferentes roles asumir la responsabilidad. Yo lo hablaba ayer con unas alumnas, estudiantes. Cuando uno está ayudando a otros se olvida un poco de los problemas de uno, porque está ejerciendo un acto hacia otros. Entonces estábamos trabajando un tema que íbamos a colaborar también con la Red de Educación Superior Inclusiva, la RESI, en la creación de unos programas radiales para niños que no tienen acceso a Internet. Los van a lanzar por radio y el estar preparando eso, el diseñar algo para otros, hace que ellos también se olviden de lo mal que lo pasan a veces. Y entonces, una buena terapia también podría ser de que el igual le ayude al igual, ¿no? Sí, lo importante es que nos circunscribamos, o sea que no, en lo que nosotros sabemos hacer. Claro, claro. Por ejemplo, yo en la parte médica, a mis pacientes los oriento, les digo lo que tienen que hacer. Hay pacientes que han desarrollado mucho temor, mucho miedo. A cierto grado de psicopatía que incluso yo le digo, la cosa es bien sencilla, tú tienes que protegerte y proteger a tu familia. No tengas miedo, la mascarilla es tu defensa, la escafandra es tu defensa y los guantes, es que ya estás muy... Y lavarte las manos y eso es lo suficiente, pero no tienes que entrar en pánico, buscar qué hacer en la casa, porque a todos nos pasa, a mí también me pasa, de repente me siento ahogado. Y yo, como le decía a un amigo mío, yo soy un filet mignon para el virus, pues, si tengo 70 años. Sí, sí, sí. Un calcio. Soy bocado preferido. Claro. Entonces, pero igual uno tiene que, ahora claro, yo soy médico, tengo más expertise, puedo defenderme más, pero hay que comunicarle eso a la gente. Yo dejé de ver televisión hace 3 meses que no veo televisión. Las noticias las sé por las redes sociales, lo que sucede medio veo. A veces inventan cosas, no hay que creer todo lo que dicen. No hay que creer que este medicamento sirve para esto, que este medicamento sirve para... Los virus no tienen medicamento. Los virus, lo único que se hace, se previenen con vacunas. Y reforzando el sistema inmunológico, ¿no? Y por supuesto, reforzando el sistema inmunológico. Y si tú te estresas, o sea, si no buscas la forma de salir de ese estrés, porque es normal que se estrese la persona, o sea, si yo no te voy a decir, no es fácil decirle a una persona, oiga, no se estrese. Claro, no es voluntario, digamos. No es voluntario, pero hay que buscar artimañas, artifugios, lo que sea, para salir de esas situaciones. Buscar algo que hacer en la casa, organizarse con la familia, por último ponerse a jugar a las cartas, no sé, pues alguna cosa como decía antes. ¿Por qué, doctor, un estado placentero o un estado que vaya hacia la felicidad refuerza el sistema inmunológico? Claro, estimula el sistema inmunológico. Entonces eso podríamos promover, ¿no? Que tú te estreses, que te deprima, baja las defensas y te hace más lábil frente a cualquier virus, no solamente al coronavirus. Claro, claro que sí. ¿Freddy? Sí. Tú que tienes niños en la casa, cuéntanos un poquito cómo viven los niños
el tema de la pandemia a diferencia de nosotros los adultos, porque al parecer todas estas cosas de ir hacia la felicidad, de buscar estados placenteros, para los niños les fuera más fácil. Y en ese sentido refuerzan el sistema inmunológico, como nos decía el doctor. Sí, mira, los niños en general han soportado adecuadamente toda esta situación. Han entendido perfectamente. El colegio de Matilde, que es mi hija que tiene 7, y Vicente, que está en una escuela de lenguaje, también se han preocupado de enviarnos material, y a la vez, por ejemplo, pequeños cuentos donde van explicando la situación de la pandemia, la situación del coronavirus, la importancia de la higiene, la importancia de la alimentación, también justamente en esta etapa que estamos viviendo. Y eso a la vez ha permitido que ellos entiendan también la ausencia, pese a que uno presencialmente está en la casa hablando de papá, mamá, ellos tengan que vernos un poco de lejos, porque el teletrabajo no termina. Muchas veces el teletrabajo también se extiende en horarios que también uno también como persona también entiende que no estamos en una situación normal, los horarios también se extienden, y ellos algunas veces, claro, caen en algunas conductas que uno fácilmente identifica que están haciendo alguna conducta para llamar la atención, ¿ya? Pero la entretención, que ahí está la preocupación que tenemos que también tener nosotros como papás, un poco el no cansarse, de ir buscando estrategia todos los días, de alguna actividad. Yo favorablemente tengo mascotas, por lo tanto se inventan juegos con el perrito, las aplicaciones, la tecnología también nos ha facilitado mucho el poder que ellos también aprendan cómo también lo utilicen para una diversión, mientras tanto estamos también todos en otros tipos de actividades. Se pierde también quizá por el mismo teletrabajo, hablando familiarmente, el tema de la convivencia en los horarios establecidos que teníamos antiguamente como familia, y eso también algunas veces, al principio hubo, claro, una resistencia en parte de los niños, pero ahí uno fácilmente como papá tiene que estar atento y constantemente estamos atendiendo esas necesidades que claramente nos pueden llevar, si no se atienden adecuadamente, nos pueden llevar en consecuencia que los niños en alguna situación pueden explotar y crear un conflicto interno también dentro de nuestro núcleo familiar, y eso también, como mi señora, evitamos constantemente. Así que esa es la sugerencia en esta parte. Estar atento, y respirar, que las situaciones se presentan, y más hoy en día en esta situación. Mira, qué bueno que tocaste ese tema del teletrabajo y de los niños. Hay dos puntos que que uno debe normar para no caer para no caer en ese estrés que están cayendo todas las personas que están haciendo teletrabajo, porque tengo muchos pacientes que están haciendo teletrabajo y que están totalmente colapsados. Tú tienes que trabajar las horas que te corresponden y que tú tienes en tu trabajo. Tú vas a tu trabajo, no sé, entras a las 9 de la mañana y sales a tal hora y tomas tu colación y todo de tu hora de almuerzo, todo eso tienes que respetarlo. No tienes por qué trabajar horas extras. Si no terminaste el trabajo porque no te dio más el tiempo. Siempre le digo a mis pacientes, no tienen por qué hacer exceso de trabajo. No somos máquinas de trabajo, no somos países de esclavos. Si usted es un flojo en su trabajo, entonces empieza a preocuparse, porque si no hace su trabajo, pero si usted hace su trabajo y no le alcanza el tiempo,
El otro tiempo es suyo, es propio, para que usted se despeje la mente, para que ande tranquilo. Y eso tienen que hacer lo mismo en las casas, o sea, las personas que están con el trabajo. A mí me sobrepasa un poco porque es diferente, porque yo estoy viendo personas que están muy necesitadas de la salud. Vienen Y todos. me tengo que pasar, yo no puedo decir, yo voy a atender de tal hora a tal hora y después se pliega todo el mundo. No puedo hacerlo, pero es mi profesión, o sea, los médicos somos los que estamos en primera línea en esta situación. Doctor, justamente le iba a preguntar eso, porque el tema de la salud mental no colapsa con la pandemia. La salud mental ya era un tema que no estábamos dando a lo mejor la cobertura o el ancho antes de la pandemia. O sea, nosotros compartimos consultas, Freddy, con el doctor Santelices, entonces sé las largas jornadas de trabajo que él recibía antes de la pandemia. Entonces quizás pudiésemos abordar eso, cómo era el sistema de salud y cuáles eran las causales que más afectaban a las personas que llegaban a la consulta, por ejemplo. Ya, antes de eso me faltó lo otro, pero igual lo vamos a tomar el punto que tú me dijiste. Con respecto a los niños tenemos que... Los niños son bien receptivos, los niños comprenden más de lo que uno piensa. Súper. A veces uno piensa que los niños no están ni escuchando. Como se dice en buen chileno, no las cachan. Sí, las paran todas. Las cachan más que uno y nos dan un paseo. A los niños hay que hablarle claramente de la situación, sin infundirles miedo, sin atemorizarlos, enseñarle, usted haga esto, si usted toca esto, y si usted se contagia, me puede contagiar a mí, me puede pasar algo a mí, y usted no va a tener, con la mayor tranquilidad y la forma más posible, ellos van a entender y van a cooperar. Y ellos también y decirle, usted me va a jugar en la tarde, pero en la mañana se me va a dedicar a estudiar porque no está yendo al colegio. Porque no todo el día es en el juego y no todo el día en el celular y todas esas cosas. Claro. También deben ser normas. Normas claras y amables, ¿cierto? Claro. No impositivas, si no tienen por qué ser impositivas, ni draconianas. Ya. Eso con respecto al comportamiento de los niños, me parece a mí que es importante conversar claramente con ellos. Yo siempre, a mis pacientes cuando tienen problemas, yo les digo, háblenle a tus niños, coméntale que el papá falleció, qué sé yo, pero y que de alguna forma, pero tienen que saber porque a veces tratan de ocultarles las cosas a los niños. Y es peor a veces porque ellos lo entienden perfectamente y no entienden por qué los desmarcan de un proceso que también les compete, ¿no? Claro, los niños saben manejarse. Ya, volviendo al tema que tú me decías de la salud mental en Chile. Yo no soy psiquiatra en todo caso, pero cuando trabajaba en el hospital sí era psiquiatra, porque esa es otra. Cuando tú trabajas en el hospital, como no hay psiquiatra o hay muy poco, tiran mano de donde sea y ahí tú eres psiquiatra, pero después sales para afuera y dejas de serlo. Yo soy un médico integral en salud mental. En los porcentajes yo no creo, porque los porcentajes uno los puede acomodar y por lo general los acomodan. Los acomodan a lo que a uno le conviene. Entonces yo prefiero nunca le hago caso solo a los porcentajes, sino que le hago caso a lo que yo veo. Yo pienso que antes del estallido social y antes de esta pandemia, la salud mental de Chile, y que está muy subvalorada, yo pienso que el 90%, el 80% o el 85%, o una idea, un número que le pongo yo, así como le acostumbra poner todo el mundo, estaba enfermo, en algún grado estaba enfermo, o sea,
por algo se produjo el estallido social, porque la gente llegó un momento que esa olla explotó, esa olla a presión ya no fue capaz de sostenerse y explotó. Y después con la cuestión de la pandemia, yo creo que por lo menos el 95% de la población de Chile en algún grado está afectado mentalmente, psicológicamente. Eso estábamos hablando. La salud mental es muy menospreciada, muy menospreciada. Sí. No hay preocupación. Ahora salió el presidente de la República, salió diciendo que iba a haber un programa saludablemente. Yo he mandado a mis pacientes para que reciban asistencia psicológica y dicen, hemos buscado sobre ese programa, no existe o no lo ponen, todavía no sale, y además de eso llaman a los consultorios para ver si tienen consulta y no hay consulta, no hay apoyo psicológico para nadie. No se justifica que en un país no haya asistencia para la gente. ¿Cómo estamos abordando, doctor, la temática de la discapacidad en medio de esta pandemia? Bueno, la discapacidad también ha sido yo también siempre digo, es una cuestión de suerte, porque algunos tienen acceso y otros no. Algunos tienen acceso para la televisión y hay muchos que no salen en la televisión. Por tipo de discapacidad se refiere, ¿no? Claro. Porque bueno, esas son las discapacidades más notorias, pero discapacidad hay en todo aspecto. Ahora, en la parte de salud mental, todos tenemos cierto grado de discapacidad en estos momentos. Que nos discapacitan, situaciones que nos bloquean, que no nos dejan hacer las cosas que nosotros pudiéramos hacer. Por ejemplo, ¿cuáles serían esos tipos de discapacidad que antes de la pandemia no se veían y que hoy día con la pandemia nos vemos enfrentados en lo concreto? A ver, yo te voy a hablar, por ejemplo, de un trabajador que se encuentra totalmente incapacitado mental de poder desarrollar lo que él quiere hacer, porque el jefe lo invita a celebrar dentro del trabajo una fiesta X, les invita a cerveza a sus trabajadores, se los trae de vuelta para Iquique, manejando él, el jefe, se vuelca en el vehículo y después le echa la culpa a los empleados del accidente, cuando él venía bebido. Venía bebido y yo me mostró la foto y yo digo, no sé cómo salieron vivos. No sé cómo salieron vivos. Eludió que era un accidente de trayecto que debe haber sido visto por alguna mutualidad, porque es una empresa más o menos importante. Eludió eso, le pasó 60.000 pesos a los trabajadores para que se atendieran con alguien y chao, arréglatelas como puedas. Y el trabajador se ve físicamente discapacitado porque no puede trabajar porque está todo golpeado. Claro. Finalmente la discapacidad entonces sigue siendo la imposibilidad de desarrollarse en algunas ciertas áreas, ¿no? Sus habilidades. Claro, sí. Sí. Oye, o sea, una deshabilidad. Claro, sí. Eso conversábamos, Freddy, te contamos en la tarde un poquito, estábamos analizando el término discapacidad, que a raíz de que tenemos tiempo para ver series, yo estaba viendo una serie el otro día donde me percaté que discapacidad en inglés ellos lo nombraban como disability, y me llamó la atención el término, que es bastante más
incluso es bastante más inclusivo que, como lo decimos nosotros acá en Chile, frente a la discapacidad, ellos lo hablan como una disabilidad. Entonces, claro, una habilidad que no está desarrollada, a diferencia de una capacidad que no se puede desarrollar porque las capacidades debiesen ser infinitas para una persona. Tú no sabes lo que puedes llegar a hacer dependiendo del tipo de estimulación que tengas. La habilidad es la que está defendida, pero la capacidad es inherente a la persona. Tú lo vas a poder lograr igual. ¿Te fijas? Bueno, en inglés el término es disability, y frente a esto que Claro. nos el doctor, claro, el trabajador quedó totalmente deshabilitado para funcionar en su trabajo a raíz del accidente laboral, ¿no? Claro, porque tú en las personas que tienen, han tenido algún problema, supongamos una persona que le falta un brazo, él logra superar eso con otras habilidades, habilita su Claro. otra extremidad, un Claro. ejemplo te pongo. Entonces, en la persona de salud mental le cuesta mucho más. Las deshabilidades mentales cuestan más. Porque aparte de los golpes que recibió ese trabajador en el accidente, en el cual es vulnerado, porque no tiene acceso, porque ganan el mínimo, no tienen acceso a toda la salud que debieran tener. Y más encima, yo tengo que apoyar la sinvergüenzura de la jefatura, porque si yo lo pongo en contra, si yo lo inhabilito de trabajar con una licencia médica laboral, lo van a echar. Van a decir, mira lo que me hiciste, ¿por qué hiciste esto? Entonces, tengo que proteger al paciente también de eso. Al paciente hay que protegerlo. ¿Por qué sus habilidades. ¿Por qué las discapacidades de salud mental son más maltratadas en Chile, o son menos ayudadas, menos comprendidas quizás? Yo creo que en parte tiene culpa los médicos mismos, nosotros los médicos en parte. No te digo que todo, pero la mayoría pasa por alto muchas cosas. A mí yo te lo prefiero explicar con casos para que se comprenda mucho mejor. Por ejemplo, un caso cercano, mi señora la asaltaron a la salida de mi casa. Hace unos 3, 4 años atrás. Medio la golpearon, unos aruñones, igual la llevé a la posta y todas esas cosas para que quedara la constancia y todo eso. La vieron, la examinaron, todo perfecto. No sé si la atendieron mejor porque estaba yo ahí, pero todo eso, pero al final le dije al médico, le di las gracias porque la atendió bien. Le dije, pero no le pusiste todos los diagnósticos, ella está con un estrés postraumático. Está temerosa, está nerviosa, o sea, eso no le ven. Al paciente no le lleva, al paciente que tiene un accidente va con un estrés postraumático terrible, y eso no se trata. Entonces, si la medicina fuera tan buena en Chile, como se dice, que no es cierto, si la medicina fuera tan buena, el médico debiera decir, este paciente se tiene que ir a psicólogo a ver su situación de trauma. Y darle todas las facilidades a un paciente, porque no le dan todas las facilidades. Ahora, por supuesto que aquí en Chile murieron 25.000 personas en lista de espera y nadie dijo nada. Nadie dijo nada. En el año 2017, bien digo. Y el 2018 murieron casi 50.000 personas en listas de espera. O sea que el número de muertes tampoco nadie ha dicho nada. Entonces,
Entonces, ¿de qué salud y de qué felicitaciones hablamos? O sea, uno puede manejar los porcentajes y todas las cosas esas y recibir felicitaciones, pero son aplausos falsos. Y la autocomplacencia, quizás ahí como sociedad tenemos que entre todos empezar a trabajar a nivel de conciencia. Yo creo que el hablar de los temas ya es una puerta abierta para que la conciencia despierte frente a las temáticas, por ejemplo, de la salud mental, de la discapacidad psíquica o de la disabilidad, ¿no? Claro que sí. Sí, también agregar, ¿me escucho? Sí, sí, te veo también. Sí, lo que pasa es que les pido disculpas, estuve un poco, no es que estaba distraído, sino que perdí un poco, no los podía escuchar, así que me perdí un poco la conversación, entonces estaba atentamente tratando de ponerme al día. Yo apunto también que también es una oportunidad, ya que todos hemos tenido la oportunidad también en todo este tiempo, después también del estallido social, de analizar situaciones de desventaja, de desequidad, que han, como ya han comentado, han producido toda esta ola, ¿no es cierto? Y el resultado es que en esta pandemia justamente el sistema de salud está siendo crítico. Yo apunto un poco hacia redireccionar, ¿cierto?, la salud en Chile, buscar nuevas herramientas hacia una atención primaria que tenga la variable de salud mental desde un acompañamiento más integral y comunitario, que podíamos, muchos profesionales que ya existen en Chile, en el área, ir creando nuevas estrategias de esta atención primaria que nos va a permitir atender en forma anticipada quizás a algunos posibles trastornos futuros que se van presentando, no solamente las personas como en sí, como personalmente, sino también trastornos sociales, que a la vez van forzando también estados de ánimo que no son convenientes, ¿cierto? Hoy en día en la pandemia vemos también que las personas tienen mucho miedo, ¿cierto? Mucho miedo. Por lo que sale la información, hablaban de la televisión, pero es algo que también no todos pueden controlar, la gente también está acostumbrada a estar informada y lamentablemente no reciben toda la información necesaria y eso a la vez va produciendo más bolas, más grandes, ¿cierto? Y tenemos que ir aprendiendo entre todos a ir superando esos miedos, a reconocer esos miedos primero que todo, a reconocer que tenemos este miedo, buscar la forma de ir creando estrategias, ¿cierto?, a corto plazo y poder ir ganando, pues quizás, doctor, me equivoco, si me corrige, ir buscando estrategias que nos vaya dando satisfacción a corto plazo y pueda ir ayudando de alguna manera, paliando esta situación tan de inequidad también de cada una de las familias, como la vivimos cada uno, ¿no? Eso, yo apuntaría a eso, me fui un poquito, pero yo apunto hacia una, redireccionar todo hacia una atención más integral y muchos profesionales sabemos de eso y que es posible. Eso. De hecho, sí, en el fondo eso es lo importante, pero yo pienso que para poder lograr eso hay que hacer un cambio estructural tremendo, o sea... Exactamente. yo no sé de qué nos vanagloriamos en Chile de que tenemos una salud buena. Si tenemos un pueblo enfermo, no podemos decir que tenemos una salud pública buena. Desde ese punto de vista. Yo pienso que lo principal que tiene que estar establecido en la nueva constitución, porque yo pienso que hay que pelear por una nueva constitución
lo digo en el buen sentido de la palabra, no lo digo en el sentido de enfrentamiento y todo, que eso uno puede igual salir a las calles a protestar, y yo lo he hecho y he salido, y he tragado bombas lacrimógenas también, entonces no tengo, pero igual el cambio tiene que ser radical, tiene que estar explícito en la Constitución la igualdad de derechos en la salud, y salud igual para todos, para todo el pueblo de Chile, para la gente que tiene, para los que no tienen y para los del medio también, para todos. Tiene que haber un asignamiento presupuestario tremendo, tiene que aumentarse la planta de trabajadores de la salud, ¿no? La planta de trabajadores de la salud no se alcanza, no se alcanza. Y hay suficientemente profesionales, pero todo aquí se ha trabajado en base a la parte economicista. Bueno, el sistema es así. Y lamentablemente no son solamente este gobierno, son todos los gobiernos anteriores. Todos le fallaron al pueblo. Si esta pandemia no hubiéramos visto la parte economicista, comenzó mal desde un principio. Desde un principio decían no, que no se tenía que usar mascarilla. No sé si se acuerdan ustedes. Lo dijeron en televisión, todo eso. Sí. Lo primero que había que hacer era cubrirse la cara. Protegerse. Y lavarse las manos. Y después empezaron a decían una cosa, decían otra, la gente después no les creía. O sea, la gente perdió ya la seguridad en las personas que tenían que llevar la situación adelante. Ellos hubieran cerrado todo, hubieran hecho una cuarentena total, en este momento no tendrían mayor problema con la economía ni tendrían mayores problemas con la salud. Y ahora tienen problemas con las dos cosas. Ahora, bueno, cambiaron al ministro. Cuando pusieron a este otro ministro, yo dije, bueno, ojalá que le vaya bien, porque uno no puede hacer que le vaya mal, porque si le va mal a él, nos va mal a todos. ¿O no les parece? Sí, yo creo que claramente cuando nosotros hablamos de la institucionalidad, involucra a todos, así como en un país todo nos involucra y nos golpea o nos beneficia a todos, en las instituciones también todo nos beneficia y nos golpea a todos. Entonces, como comunidad universitaria, doctor Santelices, ¿cuáles son los consejos que usted nos puede dejar para poder sobrellevar este tiempo actual de la pandemia? Nosotros tenemos estudiantes, funcionarios, académicos, tenemos distintas edades, distintas culturas, pero somos una comunidad universitaria que nos necesitamos todos, necesitamos que a todos nos vaya bien, pero sin duda estamos también pasando por estos mismos periodos en que ha pasado toda la sociedad chilena, del miedo, de la incertidumbre, de la pérdida de los familiares. Entonces, ¿qué consejos prácticos nos puede dejar usted para nuestra comunidad universitaria, al resto que nos queda? Porque no sabemos cuánto más nos queda. Yo no soy nadie, como sea, te puedo dar de mi opinión personal y como médico integral nomás. Yo pienso que la situación lamentablemente se fue de las manos, ¿ya? La pandemia la mortalidad no la van a parar, yo creo que va a subir más todavía. Sí, y la gente tiene que hacer lo más simple, protegerse al máximo. Protegerse al máximo en el sentido de utilizar mascarilla. Si alguien sale de tu casa, esa persona tiene que tomarse la molestia de salir bien protegido, y cuando vuelva, sacarse las vestimentas, bañarse y echar porque no sabe qué es lo que va a traer. Claro. Que tiene que ver con la conciencia de un otro, ¿no? Claro. Y al final tantas cosas las hubiésemos aprendido tanto, esta pandemia la hubiésemos abordado quizás mejor. El saber que lo que yo hago siempre le afecta al de al lado. Claro, porque de repente tú te quedas en tu casa
y los otros salen y no se cuidan, o sea, hay que crear conciencia familiar. Hay conciencia familiar porque hay mucha gente que yo converso con ellos y me dicen, no, doctor, si aquí en mi casa nosotros hacemos, pero hay otra gente que no. No Entonces, hace. trabajar un poquito más la Que conciencia. confían, no, a mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar. Entonces, igual yo pienso que la higiene es lo principal, o sea, protegerse higiénicamente y tomar actitudes higiénicas de lavado de manos es imprescindible. Actitud colaborativa, conciencia del otro, ¿no? Claro. Por ejemplo, si hay muchos que tenemos temor de tomar las cosas, si somos diestros, acostumbrémonos a abrir una puerta con la izquierda, que es la que menos ocupamos, es la que menos nos vamos a llevar a la cara. Claro, claro. Pero igual lavémonos las dos manos. Y subir el estado anímico, ¿no? Subir el estado anímico. O sea, no es fácil, estando encerrado no es fácil. No es fácil, comprendamos que el estar encerrado, ahora hay que ver los animalitos que han pasado tantos años encerrados en sus jaulas. Sí. Pero promover las situaciones agradables quizás y evitar aquellas que no nos son tan agradables porque en este minuto no nos van a servir para fortalecer el sistema inmunológico. Claro, y esperar pues que aparezca pronto la vacuna, que es lo que están enfrascados, porque no están en busca de medicina. Para las personas que están también con teletrabajo en las casas, se sugiere siempre dar también algunos tiempos establecidos para uno, ¿ya? Tanto los descansos de reunión en reunión, que es muy importante. Ojo con agendar reuniones una tras otra, porque eso obviamente no deja ni que el organismo ni que el cerebro descanse correctamente para ir asumiendo la nueva actividad que se va a asumir, ¿cierto? Y las reuniones tienen que ser en horas de trabajo. No, sí, pero a la vez, cuidado cuando, porque me he enterado, tenemos compañeros de trabajo, tenemos familiares también que están en la misma situación que todos, y muchas veces se agendan reuniones muy cercanas donde ya después de 4 o 5 horas sin parar de reuniones, el organismo ya está un poco colapsado, a eso me refiero, ¿ya? Y también en estos espacios de tranquilidad que deberíamos asumir cada uno, también algún hobby, para los que tienen acceso a internet y tengan modo de buscar actividades, pintura. Nosotros familiarmente, por ejemplo, casi nos hemos convertido los fines de semana en artistas, con témpera, con plasticina, que vamos explorando y tratando de hacer la desconexión mental, tanto un poco de la realidad que existe afuera, claro, con el tema de la pandemia, como también de desestresarse de también la carga laboral, académica a los estudiantes y escolares, los más chiquititos, que también tienen su carga fuerte. Adicional. Exacto. Y los también, profesores invitarlos a eso, invitarlos a ir buscando actividades un poco recreativas, sanamente, para irnos preparando también psicológicamente así, porque esto parece que tenemos para bastante tiempo. Y no hemos olvidado de los profesores y la educación. La educación es una parte muy importante que yo creo que ellos también están actuando en primera línea. Claro. No solamente el cuerpo médico. Exacto. Claro, el cuerpo médico es el que ve a los enfermos, o sea, como que ve la parte más álgida, pero los profesores también tienen la parte más álgida, que es el manejo de los niños, ver cómo los manejan. Yo creo que también ellos también hay que respetarles sus horarios y todas esas cosas.
Sin duda, yo creo que la pandemia es una sabia invitación a reconectarnos con lo esencial, con eso que decía al principito, eso que es invisible a los ojos, con lo esencial, con lo importante, con nosotros mismos y también con el otro. Yo creo que en la manera en que vivamos en la forma más armónica es que vamos a poder ir sobrellevando las situaciones complejas. Doctor, queríamos agradecerle su tiempo, su disposición, su cordialidad, su amabilidad por estar con nosotros, la sabiduría que nos entrega, e invitarlos para la próxima semana. Vamos a tener otro streaming donde tenemos otro invitado que vamos a hablar del teletrabajo. Un invitado es un jefe de carrera de la carrera de psicología, el profesor Guido Cerda. Así que invitarlos para la próxima semana y agradecerles, porque es la forma en que la unidad de inclusión de la Universidad Arturo Prat intenta comunicarse también con los que están en otros espacios. Ya nos ponemos a disposición también de quienes nos requieran. Ya, pues yo agradezco que me hayas invitado a este conversatorio y bueno, yo creo que exagera un poquito con respecto a mí. Porque no, fue muy grato. Sí, yo creo que el cuerpo médico en sí, yo creo que da todo lo que puede dentro de lo posible y dentro de las falencias que tenemos. Tenemos un sistema de salud, pero es imprescindible arreglar esa situación. Nosotros estamos muy agradecidos, Freddy. Sí, bueno, antes de despedirnos también hacer un pequeño recordatorio a toda la comunidad, ¿ya? Dentro de nuestra población tenemos a las personas en situación de discapacidad o que estamos en alguna situación de discapacidad. O disabilidad. O deshabilidad, como dices. Como lo encontré muy perfecto. Me gustó. Incorporar en los análisis que nosotros estamos sociales, porque al final, hoy en día también todas personas tenemos la capacidad, nos damos cuenta que capacidad que habíamos perdido socialmente de poder tener esta facultad de crítica que tenemos como sociedad, ¿cierto? Pero dentro de estos análisis, incorporar que las personas en situación de discapacidad históricamente han estado con una inequidad, hay que decirlo, lo sabemos todos. Por lo tanto, en los trabajos y en el tema educativo, que estamos hablando de la educación virtual, por favor también considerar la inequidad, la desigualdad que también tuvieron ellos en su formación, que si bien la ley de inclusión en educación superior o en educación en general, hablando desde la primaria, ha buscado y nosotros todos hemos colaborado en que todo resulte, pero en esta pandemia nos damos cuenta de que sí existía también esa gran brecha, y hay que considerar la tonta laboral y educativamente, y eso. Me quería redondear eso, como yo me tuve que ausentar un poquitito, quise redondear eso. Agradezco esta oportunidad de conversar con don Carlos. Ha sido muy grato, ha sido un placer esta conversación, este diálogo tan importante, que ojalá que haya servido, que sea una muy bonita experiencia para todos, y como dice Lorena, lo dejamos invitados a nuestra próxima actividad, y si existió alguna situación un poco... ¿Técnica? Sí, técnica. Estamos justamente en nuestra primera actividad y estamos también muy contentos que haya resultado. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Chao. Muchas gracias a todos. Muy bien. Y sonrían. Sí, para subir el sistema inmunológico. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. Universidad Arturo Prat, la universidad que quiero, acreditada.